Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Este video es para que podamos hacer la clase de manera virtual y puedan ir realizando la guía de trabajo que tienen prevista en las carpetas, ¿sí? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando, ¿sí? En la semana pasada que empezamos a trabajar sobre esto de la batalla de Cepeda, ¿sí? Sobre el enfrentamiento que va a arrancar, digamos, se va a desarrollar el 1 de febrero de 1820, ¿sí? Bueno, recordemos que estamos trabajando el periodo de 1820 a 1929, ¿sí? Esta década, ¿sí? Especie de década anárquica que habíamos hablado, ¿sí? Que se llamaba Anarquía del año 20, justamente porque no hay, digamos, su poder central que esté organizando las provincias, ¿sí? Después de la batalla de Cepeda, que recordemos ahí, es importante el tema de por qué llegamos a Cepeda, ¿sí? Que como, bueno, había dicho, el 1 de febrero de 1820, este enfrentamiento en el arroyo Cepeda, ¿sí? Recordemos que dura 10 minutos nada más, que es, digamos, ese momento en el cual las fuerzas del litoral, ¿sí? Estanislao López y Francisco Ramírez, que son los caudillos federales, se enfrentan con las fuerzas de José Rondó, y ahí, ¿sí? Justamente va a triunfar finalmente las fuerzas federales, ¿sí? ¿Por qué se enfrentan? Bueno, en principio obviamente por el carácter centralista del directorio, o sea que ya venía existiendo, si recordemos desde antes, eh, que este carácter centralista se reflejaba, digamos, en la política unitaria, ¿no? Que mantenía de una manera el directorio a partir de 1914, y también la constitución de 1819, que habíamos hablado que tenía características monárquicas constitucionales, que adoptaba una división tripartita, pero a pesar de ello era censitaria, es decir, que poseía, digamos, determinado patrimonio, las personas tenían que tener determinado poder, ¿sí? Para poder acceder a los cargos políticos, pero básicamente lo que hacía era restarle importancia y autonomía, ¿sí? A las provincias porque las gobernadores y las autoridades provinciales eran elegidas, ¿sí? Por los mismos representantes de Buenos Aires, ¿sí? O sea, por el centralismo porteño. Bueno, eso entonces va a dar como consecuencia la destitución del directorio, ¿sí? Y la autonomía, ¿sí? De cada una de las provincias. Y ahí, bueno, vamos a tener claramente bien reflejada la diferencia entre unitarios y federales, ¿sí? Acá, para que ya vean lo que es el punto 2, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo. Yo más o menos voy a explicarles como para que ustedes puedan elaborar solo las variables, ¿sí? Porque ese es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, así que yo les voy a explicar, ustedes van a ir imaginando qué variables podemos ir incluyendo en el cuadro y las van a ir colocando por ahora en lápiz y después, si necesitan, paran el video y se pueden hacer ese punto, ¿sí? Bueno, en principio los unitarios tenían esta bandera que los reflejaba, que los representaba, ¿sí? Que es como la Argentina, pero de manera vertical y sin el sol, ¿sí? Ellos recordemos que tenían en cuenta que la nación era preexistente a las provincias, ¿sí? O sea, las provincias formaban parte de una unidad preexistente que era la nación y ellas no conservaban, digamos, autonomía, sino que eran considerados distritos administrativos, ¿sí? Esto bien lo dice el libro en la página 116 no, perdón, bueno, está en la 114 115, ¿sí? Ahí pueden observar las diferencias bien. Tenían en cuenta entonces que eran distritos administrativos, es decir, esas provincias no tenían libertad de poder elegir, ni cómo organizarse económicamente, ni socialmente, ni cuáles eran sus representantes, ni tampoco elaborar una propia constitución, que es de hecho lo que van a empezar a hacer las provincias a partir de 1820, ¿sí? Porque ya no va a haber una unidad. Entonces ellos van a empezar a decretar constituciones, leyes, elegir sus propios representantes, ¿no? A esto se le llama anarquía el año 20, pero bueno, después vamos a ver y charlar cuando vuelva yo el próximo lunes a clase, si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Con esto, si es anarquía, si podemos hablar de un periodo anárquico, donde no hay ninguna forma de organización, si sabemos que igualmente las provincias, digamos, tenían, ¿sí? Y ahí tiene que ver también con el punto 3 que ustedes tienen que hacer de la guía, tenían una organización, ¿sí? Bien. Otra cosa que estaban a favor, los unitarios, era el liberalismo económico. Esto es importante y tiene que ver con que liberar la economía hacia el exterior, quiere decir, ¿sí? Es decir, que vengan todos los países, ¿sí? Que quieran a comercializar y a vender sus cosas acá, a lo que sería en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Es decir, los productos internos, los productos interiores, ¿sí? No podían llegar a competir, ¿sí? Con toda esa cantidad de productos que llegaban del exterior. O sea, esto era una traba para los federales justamente porque representaba la importancia de las mercados, y no mercados, sino productos, ¿no? Externos, ¿sí? Sobre las economías provinciales. ¿Se acuerdan que ahí en Feria de Ciencias nosotros estuvimos trabajando sobre justamente qué producía Cuyo, qué producía Córdoba, ¿sí? Qué desarrollaba la zona de Santa Fe, la zona de Córdoba, ¿sí? Mucha producción agrícola vinculada a la vitivinicultura, también el tema de la producción de trigo, la cuestión de la madera, ¿sí? El azúcar, bueno,
muchos productos empezaron a, se representaba una competencia, ¿sí? Con respecto a muchos productos que venían de afuera, empezaron a competir con los productos que estaban en el interior, y eso también significó el resentimiento de la economía provincial, ¿sí? Frente a este liberalismo económico, los federales van a querer un proteccionismo, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es decir, proteger. Proteccionismo tiene que ver con proteger, ¿sí? Las industrias, digamos, internas, ¿sí? Es decir, que no vengan todos los que quieran a comercializar. Más sabiendo que en este periodo está la fuerza de Inglaterra, ¿sí? Queriendo, por un lado, el territorio de las Provincias Unidas, pero por otro lado también liderando el mercado, ¿sí? Es decir, liderando la venta de productos, ¿sí? Entonces, las economías interiores van a querer, ¿sí? Justamente protegerse, ¿sí? Y protegerse significa no dejar que todos vengan a comercializar sus productos sin ningún resguardo, porque también era muy barato digamos, el arancel que se le cobraba a los productos que entraban de afuera, ¿sí? También estaba esa cuestión, ¿sí? Y por otro lado, los unitarios, ¿sí? Van a decir que la aduana tiene que estar en Buenos Aires, que va a haber una única aduana en todo lo que va a ser el futuro país, ¿sí? Ya tengamos en cuenta que empiezan a formarse las primeras ideas vinculadas a la Argentina, a la futura Argentina, ¿sí? La aduana en Buenos Aires, ¿sí? Y esa aduana supuestamente repartían los ingresos. Ahora, ese reparto no era real y total, ¿sí? Vamos a ver eh, que justamente los federales de lo que se van a quejar es que no hay una repartición real, digamos, de esos ingresos, ¿sí? Pero lo que ellos no querían era que haya varias aduanas, que sí es lo que van a pensar los federales, ¿sí? Los representantes unitarios en general eran grandes intelectuales, como por ejemplo, vamos a ver en unas semanas la generación del 37, ¿sí? Que va a ser un grupo de intelectuales que van a pensar un proyecto de nación, ¿sí? Vinculados al progreso, a la intelectualidad, ¿sí? También grandes comerciantes eran representantes y los militares, porque recordemos que en este periodo el militar era muy bien visto, porque es gente que había peleado en las guerras de independencia, se habían hecho muy, habían adquirido una gran cantidad de poder, mismo por ejemplo José de San Martín, que hicimos la semana pasada el juego, Bolívar, ¿sí? Pero también después va a estar, por ejemplo, Rosas, ¿sí? Que va a empezar su mandato a partir de 1929, después de esto que vamos a trabajar, ¿sí? Y en general los militares tenían un pensamiento unitario, ¿no? Vinculado a esta idea de unión, de no autonomía, de control, control porteño, ¿sí? Para ellos el puerto tenía que estar en Buenos Aires también, solamente había un puerto, ¿sí? Y los representantes concretamente serían Bernardino Rivadavia, que vamos a ver ahora que fue presidente, fue el primer presidente, ¿sí? De nuestro país, Juan Lavalle, José María Paz, Gregorio de la Madrid, ¿sí? Son algunos de los representantes. José María Paz estaba en Córdoba, ¿sí? Bien. Y por otro lado, los federales, que se representaban con esta bandera, ¿sí? Que esta bandera, está bueno que también ustedes ya vayan identificando representantes y cuestiones identitarias de cada facción para que las puedan poner también en práctica en el debate, ¿sí? Sería interesante que ustedes ese día, en la próxima semana, por ejemplo, los federales se identifiquen con la bandera, que lleven carteles de la bandera, o mismo pueden quizás armarse algún distintivo vinculado con esa bandera, que es la bandera que en realidad defendía José Gervasio Artigas, ¿sí? Desde la Liga de los Pueblos Libres, desde 1914, ¿sí? Para ellos la nación no preexiste a las provincias, ¿sí? La nación sí es parte de una unidad, pero porque quiere serlo, ¿sí? Es decir, es voluntaria, ¿sí? Esa unión, pero no es una unión en la cual ellos resignan su autonomía, ¿sí? Sino que las provincias van a seguir teniendo la potestad de decidir sobre la constitución, sobre sus leyes, sobre sus autoridades, ¿sí? Sobre lo que quieren hacer con la economía o no, ¿sí? Como decía José Gervasio Artigas, ¿se acuerdan? La idea de confederación es la unión voluntaria de estados independientes. Entonces, ellos mantienen esta idea de que cada provincia es un estado pequeño, ¿sí? En general, la fórmula federal estuvo representada por caudillos, ¿sí? Que ahora justamente ustedes en el punto 3 de la guía tienen que trabajar sobre ese concepto, ¿sí? El caudillo era un personaje carismático de la época, ¿sí? Que había tenido poder, había adquirido mucho poder por varias causas, que ahora vamos a ver la última diapositiva, ¿sí? ¿Qué quería decir ser caudillo? Pero básicamente es un líder popular, ¿sí? Una persona que obtiene poder, como lo fue Rosas, ¿sí? Como fueron varios generales federales como López, Ramírez, Güemes también, ¿sí? Que Martín Miguel de Güemes, quien fue, digamos, luchador de uno de los bandos de la Guerra de Independencia, ¿sí? Rosas, ni hablar, ¿sí? Son caudillos, son representantes populares que en general son hacendados, ¿sí? Que vienen de la parte de la tierra, o sea, vienen no de la urbe justamente, sino
digamos, la zona rural, ¿sí? Son caudillos con un poder rural que han desarrollado este amor que le van a tener, ¿no? Porque es una relación bastante carismática que tienen con el pueblo, ¿sí? De apoyo, ¿sí? Se van a ganar como el amor del pueblo en algún punto, ¿sí? Y esos caudillos van a ser los representantes en general de la fórmula federal. ¿M? Otra cosa que van a tener en cuenta es la libre navegación de los ríos, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, van a pensar que los ríos, digamos, tienen que ser libremente, digamos, navegables, ¿sí? Para poder comercializar, pero hay otra cuestión que acá me olvidé de anotar, que tiene que ver con no el liberalismo, sino el proteccionismo, como habías hablado, ¿sí? Proteccionismo como una característica en la economía, en lo que es el plano económico, importantísima de los federales, proteger sus economías, ¿sí? Que no vengan cualquiera, digamos, todos los países a vender cosas que ya se producen dentro del país o del futuro país, ¿sí? También buscaban la real repartición de los ingresos aduaneros, ¿sí? Estaban representados por sectores rurales, caudillos y clases populares, ¿sí? Acá tengamos en cuenta lo popular, ¿sí? El caudillo, los sectores rurales, en contrapeso con la idea de gran comerciante, ¿sí? De terrateniente, ¿sí? En general, si bien estaba en el ámbito rural, el terrateniente no era parte del federalismo porque, bueno, ya tenía, digamos, un nivel económico mayor, ¿sí? Bueno, y por su parte los representantes serían estos, ¿sí? López y Ramírez, que son los que se enfrentan en la batalla de Cepeda, y que Urquiza, perdón, Quiroga, lo vamos a ver más adelante, con Urquiza también, y Rosas, que es el próximo gobernador, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un cachito a lo que es el caudillismo, ¿sí? Porque rápidamente acá, importante para tener en cuenta, ¿qué es un caudillo? ¿Sí? Acá, digamos, la idea de caudillo tiene que ver con la idea de campo, ¿sí? Porque en este periodo el campo predomina sobre la ciudad. Es muy diferente a hoy en día, si lo pensamos, ¿no? Hoy en día la ciudad predomina sobre el campo. En algún punto hay un desarrollo que se ha dado durante la Edad Moderna y que las ciudades han obtenido mayor poder, ¿sí? Por la industrialización y por el desarrollo de fábricas y todo lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico. Pero anteriormente el campo era el lugar donde se producía, el lugar donde se hacían las ricas guerras, ¿sí? El lugar donde las cosas importantes sucedían, ¿no? Entonces, de ahí provienen las milicias también, tiene más población y hay mayor desarrollo económico, ¿sí? Hoy en día el desarrollo económico lo encontramos más en la ciudad, ¿sí? Eh, bueno, ser soldado comenzó a ser algo tan valioso como ser un noble en Europa, puse yo, ¿no? Y acá esto es así, porque en ese momento el soldado tenía un peso importantísimo, porque el soldado era quien defendía a la población, quien defendía a América frente a España, ¿sí? O quien defendía sus ideales vinculados a la independencia, vinculados a la soberanía, ¿sí? Bien. Y esto, ¿sí? Esto de los caudillos también está marcado por los vínculos personales, ¿sí? Los vínculos personales que se mantienen, que se van a desarrollar en una persona, digamos, un caudillo va desarrollando vínculos personales con otros caudillos, ¿sí? Con la población, y va adquiriendo mayor legitimidad, ¿sí? O sea, se va haciendo, digamos, importante, ¿sí? Aprobado de alguna manera, ¿sí? O querido por la población, ¿sí? Estaba también el concepto de protección, muy importante es porque los caudillos eran protectores, se consideraban como jefes protectores de la población, de la soberanía, del poder, ¿sí? Entonces, bueno, esta era la figura del caudillo, ¿sí? Que es una figura muy particular de esta época y que no va a durar tanto, porque después ya más adelante, para 1840 aproximadamente, ya esta figura va desapareciendo de a poco en pos de la organización nacional, ¿sí? Bien, eso más o menos como para que tengan en cuenta en el punto 3, pero de todas maneras ustedes tienen una explicación de caudillo también, ¿sí? En el libro. Entonces, en la página 116. Así que ahí, bueno, ustedes van a poder, ¿sí? También confeccionar el texto con eso. Bueno, después, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con los cambios económicos, sociales y políticos de la época, ¿sí? Acá tengamos en cuenta que una cosa es Buenos Aires y otra cosa es el interior, ¿sí? Hagamos esa división importante porque ese periodo, en este periodo sucede eso, ¿sí? La división entre lo que hacen las provincias y lo que hace Buenos Aires. En Buenos Aires pasan un montón de cosas, entonces les va a quedar una explicación mayor seguramente que en el interior, ¿sí? Del interior, básicamente lo importante es tener en cuenta que, como dice en una de las páginas que está bien explicado, ¿sí? La 118, hay una organización institucional variada en cada provincia, se organizan constituciones, leyes, ¿sí? Gobernadores, ¿sí? Es decir, va a haber
va a haber un desarrollo autónomo realmente, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿sí? Después ya pasemos ya a Buenos Aires, es decir, ahí hago una descripción muy breve, porque lo interesante es lo que pasa en Buenos Aires, que pasa bastante, ¿no? Vinculado al desarrollo económico, sobre todo, ¿sí? Entonces, en primera instancia, bueno, a partir de la batalla de Cepeda sucede una serie de gobernadores, ¿sí? Entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Manuel Dorrego, que después va a volver a escena, y ya después, ¿sí? El Partido del Orden, que es el que va a triunfar finalmente, va a decidir sobre un gobernador que va a ser va a ser Pueyrredón, ¿sí? Perdón, Martín Rodríguez, disculpen, va a ser Martín Rodríguez, ¿sí? Martín Rodríguez es el gobernador, digamos, de Buenos Aires, y sobre él, digamos, sobre su mandato, se van a ejercer y se van a decidir cuestiones importantes a nivel económico y social, ¿sí? Hay, digamos, una política de progreso, ¿sí? De progreso, de cambio, de desarrollo, que va a estar impulsada por el ministro de Gobierno, ¿sí? Que va a tener Martín Rodríguez, que va a ser Rivadavia, ¿sí? Bernardino Rivadavia, quien después va a ser el primer presidente, ¿sí? Pero en realidad lo más importante es lo que sucede ahora, de 1820 a 1824, que es un plan de progresión, es un plan de progreso, de desarrollo, ¿sí? Que tiene como objetivo principalmente centralizar el poder. Recordemos que el unitarismo reinaba en ese momento, ¿sí? Y lograr el progreso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Rivadavia? ¿Sí? Bueno, que se llama la feliz experiencia, este acontecimiento, este proceso que sucede en 4 años, ¿sí? En principio suprime los cabildos por una junta de representantes, ¿sí? Establece el voto universal para todos los varones mayores de 21 años, ¿sí? Ustedes lo que van a ver y lo que me estaría bueno que también identifiquemos, ¿sí? Es cuáles son aquellos cambios que, digamos, representan derechos en la sociedad y cuáles son cambios que representan un retroceso o una centralización, ¿sí? Por ejemplo, el voto universal, si bien es masculino, es un cambio, ¿sí? Un desarrollo positivo en un mundo, ¿sí? También reforma el ejército, ¿sí? Incorporando a vagos y mal entretenidos. Este término está bueno y es interesante y ténganlo en cuenta no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, o sea, internacional, porque es lo mismo que sucede en Europa en el siglo XVI, ¿sí? O sea, 2 siglos antes, en Europa pasó lo mismo, ¿sí? Empezaron de alguna manera, sacar de la calle a aquellas personas que vivían en la calle, estaban en una situación de desempleo, ¿sí? A los cuales se les tildó de vagos y mal entretenidos, ¿sí? Y se los empieza a incorporar de manera imperativa y violenta al ejército, ¿sí? Es decir, se van a decir, bueno, estás en la calle o no trabajas, vas al ejército, ¿sí? De manera, un reclutamiento forzoso, justamente, ¿sí? Esto estaría bueno que también ustedes puedan elaborar conclusiones, si está bien, si está mal, ¿sí? Las iglesias de la provincia pasaban a depender del gobierno de Buenos Aires, ¿sí? También, eso es una cuestión eclesiástica religiosa, ¿sí? Se favorece la creación de periódicos y se funda la UBA, ¿sí? Este momento es importante, quizás no lo sabían, y bueno, es bueno tenerlo en cuenta que la Universidad de Buenos Aires funda en el contexto de las reformas rivadavianas, ¿sí? Otra cosa interesante tiene que ver con la ley de enfiteusis, ¿sí? Que va acompañada de la expansión de la frontera. ¿Se acuerdan que ustedes en proyecto de ciencias estuvieron trabajando específicamente los que trabajaron en zona pampeana y litoral, la expansión de la frontera? Bueno, esta expansión, la mayor cantidad de la zona de lo que es la provincia de Buenos Aires, es descubierta, ¿no? Conquistada, mejor dicho, de 1820 a 1824. En esas tres expediciones, que acuerdan que anotamos, de Martín Rodríguez, ¿sí? Bajo el gobierno de Martín Rodríguez. Esto que se va a expandir, o sea, esas tierras que se van a tomar, obviamente bajo el aniquilamiento de los pueblos originarios, ¿no? Van a ser utilizadas y dadas en enfiteusis, o sea, se van a otorgar de manera, son tierras que se van a pensar como tierras públicas y que se van a dar en concepto de préstamos o alquiler, ¿sí? Como si vos alquilares un departamento, por ejemplo, a personas para que las trabajen, ¿sí? Acá el objetivo, se imaginan cuál es, ¿verdad? Justamente es poder desarrollar la agricultura, perdón, la ganadería, ¿sí? Que era la mayor actividad, o sea, obviamente también agricultura, pero en mayor proporción la ganadería, que era la actividad que lideraba en ese momento la economía, ¿sí? También se crea un banco para poder favorecer el crédito, ¿sí? Acá es importante que durante la gobernación de Rivadavia se empieza digamos, se crea la deuda externa, ¿sí? Ese fenómeno de deuda externa que ustedes conocen bastante, que seguro que ven en los medios masivos y que sus padres quizás hablen en algún punto también, en algún momento. Bueno, esa cuestión, la deuda externa, inicia con Rivadavia en realidad, ¿sí? Porque él lo que hace es pedir un préstamo a Londres, ¿sí? Para poder, de alguna manera, construir obras públicas, modernizar la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pide, digamos, un préstamo a Inglaterra
Y acá empieza como la cuestión de empezar a pedir dinero, ¿sí? La deuda, de alguna manera, que no va a ser con Estados Unidos, pero que sabemos que no hay igualmente sus vínculos, ¿sí? La empresa se llamaba Varium Brothers, pero finalmente este dinero no se usó para eso, ¿sí? Porque tuvo que usarse para otras cuestiones más urgentes, ¿sí? De la época. Entonces, después en la página 119 van a ver otras de las transformaciones que hubo, ¿sí? Como la eliminación del diezmo, que habíamos visto que era el 10% que se le pagaba a la iglesia anteriormente, ¿sí? Bueno, pero en general, acá está, lo importante es ver a este periodo como un periodo de reformismo progresivo, un reformismo que intenta cambiar, digamos, modernizar, ¿sí? Una modernización que puede pensarse también como forzosa, ¿no? Pero bueno, eso es. Y acá, bueno, yo les hice como una comparación entre la economía antes y ahora, que bueno, no tiene igual tanto que ver con la IA, pero bueno, acá están las actividades, por ejemplo, económicas que hacían en ese momento, y lo de la expansión de la frontera con el mapa, ¿sí? De hasta dónde se llegó, que acuérdense que son 3 expediciones de 1820 a 1824, ¿sí? Bueno, y después, sí, vamos a tener el pasaje de Rivadavia a Rosas. Hay, digamos, en esos años en los cuales él va a gobernar Rivadavia como presidente, va a haber una constitución unitaria, otra constitución unitaria que se va a decretar. También va a estar la guerra con el Brasil, el cual no vamos a ver específicamente, pero ustedes tampoco va a entrar en la prueba, digamos, ¿sí? Lo que es la guerra con el Brasil, pero sí tener en cuenta que la guerra, bueno, va a ser básicamente por la cesión o no de la banda oriental, ¿sí? Y que va a terminar con una maniobra muy poco aceptada por parte de Rivadavia, ¿sí? Quien no pudo mantener la situación, ¿sí? Y que finalmente fue básicamente obligado a renunciar, ¿sí? Entonces la sucesión, ¿sí? Para Rivadavia va a ser Vicente López y Planes, y el gobernador es Manuel Dorrego, ¿sí? Bajo ese gobierno de Manuel Dorrego como un federal, ¿sí? Muy férreo en su postura, ¿sí? Uno de los más trascendentes y más convencidos, digamos, del pensamiento federal, tiene, ¿sí? Digamos, hay una situación, ¿sí? Muy interesante que se desarrolla, ustedes ahí que tienen el libro bastante bien explicado, sobre en vinculación, ¿sí? Con Lavalle, ¿sí? Que va a ser quien asesina a Dorrego, ¿sí? Y desde ese asesinato, ¿sí? Saldríamos a lo que es la gobernación de Rosas, ¿sí? Eh, pero ahí básicamente ustedes solo tienen el último punto, ¿sí? ¿En qué consistió el enfrentamiento entre Dorrego y Lavalle? Básicamente tiene que ver con que son dos bandos opuestos en cuanto a lo político, y ahí está, ese punto me interesaría que lo puedan revisar bien con el libro, para luego pensar qué sucedió finalmente, ¿sí? Y ya de ahí engancharíamos con, digamos, el gobierno de Rosas, ¿sí? Sí me parece que sería interesante poder evaluar si las posturas que tienen sobre el asesinato de Dorrego, digamos, pensando en la cuestión ética, ¿no? También de la época, porque fue un hecho muy importante en la historia, eh, que marcó un punto álgido de violencia social también, ¿sí? Entonces, eso es interesante para repensarlo. Pero bueno, por ahora tienen más o menos explicado digamos, lo direccionados, ¿sí? De para dónde ir con cada uno de los puntos, ¿sí? Si tienen dudas, me preguntan por la plataforma. Y bueno, nos vemos en 15 días. Les mando un beso.